sociales, en estos casos claramente y específicamente territorializados. Seguramente, y en base a declaraciones de funcionarios políticos y judiciales y de la prensa en general, podemos saber que en Rosario, en base a estas declaraciones, porque no tenemos los datos oficiales y son algunos de los datos que hemos solicitado al Ministro de Seguridad, durante el año pasado se cometieron 170 homicidios dolosos, de los cuales aproximadamente 70 fueron caracterizados o caratulados como ajuste de cuenta. Hablar de ajuste de cuenta muchas veces resta presión a distintos actores institucionales a la hora de investigar. Seguramente porque habrá algún sector de la sociedad que esta idea o la idea, entre comillas, de que se están matando entre ellos, los deja más tranquilos o de alguna manera los corre de la atención frente a la resolución de determinados casos. En ese marco, y volviendo a los hechos que nos convocan y nos interpelan como actores institucionales, esto es la masacre del 1 de enero en Villa Moreno, creemos que corresponde al Estado en todos sus niveles, y en el caso del Estado provincial a todo su poder, incluido el Poder Legislativo, abordar este acontecimiento como un punto de inflexión que arroje luz frente a las problemáticas a las que hacíamos referencia recién, pero además que brinde certeza, que dé un gesto político de certeza a la ciudadanía en torno a los compromisos de los poderes públicos en la resolución y en la búsqueda de justicia, ¿no?, de este caso, en este caso en particular. Muchos actores, sobre todo actores judiciales, pero actores en este proceso judicial, han hablado de la idea de la necesidad de una investigación integral. Por ejemplo, el juez Dónola, que hoy está a cargo del proceso judicial, señaló el 4 de febrero, caracterizando el accionar de la banda que estamos investigando, o que está investigando, y exponiendo su complejidad, dijo: hay que entender que la delincuencia individual pasó a ser en algún momento grupal, y ahora este grupo se organiza. Tenemos que pensar seriamente, como en una especie de alerta amarilla, que todas las acciones delictivas son organizadas. Hay una organización que tiene un objetivo que cumplir. Estamos hablando en general. La respuesta que deben tener los organismos de seguridad y la justicia tiene que ser totalmente diferente. El objeto material del delito es la riqueza del hombre. Hoy en día se habla de otros objetos materiales. La respuesta debe ser aquella policía que trabaje con inteligencia. Si no tenemos organismos de seguridad que trabajen en la inteligencia del delito, tenemos siempre el caballo detrás del carro. El juez Luis María Caterina, que fue el segundo juez que tuvo la causa en la feria y que fue el que procesó a Sergio El Quemado Rodríguez, sostiene precisamente en el auto de procesamiento, y esto también es textual, el triple homicidio de Villa Moreno, dice: ha de inscribirse como un efecto colateral de esos enfrentamientos sumariamente descriptos como ajuste de cuenta, pero que reflejan una pérdida casi absoluta de la presencia estatal en el espacio urbano, y que en el caso concreto afectó a personas que todos los testigos afirman estaban desvinculadas de los grupos en pugna, que murieron por estar en el lugar y momento equivocados. Y continúa más adelante con afirmaciones en torno al contexto más general en el que se desarrollan los acontecimientos investigados. Dice textualmente: es menester reflexionar sobre lo paradigmático de la presente causa. En ella se entrecruzan grupos violentos, con armas de guerras, en una espiral creciente de enfrentamientos que dominan espacios urbanos importantes, lo que hace suponer al ciudadano común negligencias o complicidades de algunas autoridades policiales y del Poder Judicial, tal como se ha reiteradamente expuesto, que sin embargo, más allá de las particularidades del caso, no puede desvincularse de muchas otras que reiteradamente, como es de público y notorio, se han sucedido, especialmente en el último año 2011, conformando un cuadro de situación que hemos intentado analizar desde el punto de vista teórico. Bueno, hace referencia a una publicación suya en una publicación de la revista del Colegio de Magistrados. Y a partir de esta lectura, lo que hace Caterina es oficiar al Procurador de la Corte Suprema de Justicia, lo quiero citar textualmente, para que tome conocimiento de la causa. Dice: disponga, si lo considera pertinente, una investigación integral que permita analizar y relacionar los homicidios de similares características ocurridos en los últimos tiempos en la ciudad de Rosario, el tráfico ilegal de estupefacientes que puedan estar relacionados con ello y el adecuado deslinde de las eventuales responsabilidades funcionales que puedan caber,
todo ello sin perjuicio de la competencia de la justicia federal. El reclamo de los familiares de las víctimas, del abogado querellante, de todo esto públicamente, digo, y a través de los medios de comunicación, de la comisión investigadora independiente que todo este sector ha integrado junto a organismos de derechos humanos, gremiales y sociales, también se direcciona en el mismo sentido, en la necesidad de realizar una investigación integral, señalando básicamente que la captura, el eventual procesamiento y condena de los integrantes de esta banda seguramente va a ser un avance, seguramente es uno de los objetivos primordiales que mueven en su pedido de justicia a las familias, y van a convertirse en un avance sustancial, aunque no en la culminación y mucho menos en un cierre, en la reconstrucción de una trama de complicidades que inclusive llega hasta algunos aspectos institucionales, fundamentalmente en lo que tiene que ver con algunos actores de la fuerza policial, que facilitaron de alguna manera la concreción de este hecho puntual. En este sentido, y para ir terminando, creemos que el aporte legislativo a una investigación integral de esta característica debería producir un caudal informativo en torno a determinados hechos que creemos estamos en condiciones de realizar. Fundamentalmente, hacer inteligible en algún sentido lo que aparece como fragmentado en el plano de la justicia. Por un lado, la conexión de los involucrados con otras causas judiciales, el hecho que se haya hecho público y haya tomado tal trascendencia hizo que aparecieran frente a los medios de comunicación, frente a los familiares, los abogados, frente a los mismos jueces, una serie de reclamantes por otras causas judiciales donde algunos de estos actores o fueron sobreseídos, les fue dictada la falta de mérito, pero en hechos que se suceden reiteradas veces, donde hay también homicidios, donde hay armas parecidas, donde hay móviles parecidos, etcétera. En este mismo plano de hacer inteligible lo que aparece fragmentado, hay una serie de causas, o los hechos que se suceden durante esa noche se dividen en dos causas, y los hechos que desencadenan esa situación se dividen en tres causas, porque hay una primera situación que lleva a la respuesta donde es baleado el auto de Maximiliano Rodríguez, y eso lleva a otra respuesta, que es lo que sucede en la agrupación infantil de Oroño esa noche. Todas estas situaciones están divididas en tres causas judiciales. También en lo que tiene que ver con la amenaza a los testigos, que se han dado en algunos casos puntualmente, la comisión de hecho ha intervenido en lo que tiene que ver con la seguridad de los testigos, gestionando en su momento frente al Ministerio de Seguridad y en su momento también por intermedio del juez con un comparendo frente al reclamo de necesidad de custodias personales, etcétera. El hecho o los hechos que tienen que ver con la posibilidad del encubrimiento policial, que no se restringen exclusivamente al ECA. Gran parte de las notas que nosotros hemos remitido al ministro Corti tienen que ver con esto, con saber qué sucedió en el plano administrativo, no solo con el agente que encabezaba la guardia policial, sino con los agentes que lo acompañaban, él o los agentes que lo acompañaban en esa guardia, si se hicieron entrecruzamientos telefónicos, si se incautaron los teléfonos, cuáles de todos ellos, si uno solo ha sido pasado a la disponibilidad o todos los integrantes de la guardia policial, si se les tomó declaración, una serie de preguntas que quisimos realizarle, por las cuales todavía estamos esperando respuesta, pero que creemos que tiene que la investigación, no solo judicial, sino también administrativa, tiene que profundizarse por ese lado. También hay otros indicios que marcan, a partir de declaraciones de testigos privilegiados de la causa, de relaciones privilegiadas, valga la redundancia, o relaciones íntimas entre la banda de Sergio El Quemado Rodríguez y algunos agentes de la fuerza, todo esto a partir de declaraciones que inclusive constan en el auto de procesamiento del juez Caterina en su momento. Estos hechos, creemos nosotros, estos indicios o estos hechos, deben ser fuertemente investigados no solo por las autoridades judiciales, volvemos a repetir, sino también por las autoridades políticas, por las autoridades del Poder Ejecutivo, en la medida que dan cuenta de una posible red de complicidad o una posible imbricación de agentes de las fuerzas de seguridad en esta
en esta banda, y el esclarecimiento de estos hechos, de estas situaciones, seguramente van a ser, del esclarecimiento de estos hechos va a depender en gran parte la posibilidad de desarticular a la postre el accionar de este tipo de bandas. En ese marco, por ejemplo, la conformación de una comisión de investigación conjunta entre las cabezas o las jefaturas del área de homicidios, de seguridad personal y las TOE de la provincia de Santa Fe, sumado a una situación de no nombramiento del secretario de Control de Seguridad del Ministerio de Seguridad por parte del Ejecutivo Provincial, hacen que por lo menos pensemos en la necesidad de, desde este cuerpo, de discutir esa situación en función de que creemos necesario que algunos aspectos de esta causa necesariamente van a tener que ser investigados o no tienen que ser investigados por los mismos actores que están puestos en cuestión. Estamos hablando, en este caso, de la fuerza policial, en el aspecto que tenga que ver, evidentemente, con el involucramiento de algunos actores de esa fuerza en esta situación. Y por último, la situación que muchos de los actores también han denunciado y que es más que obvia, de la posibilidad cierta de que haya una estructura de lavado de dinero con actores de todo tipo, hombres del derecho también ligados a esta situación, en una estructura de blanqueo de dinero de determinados delitos, de determinadas economías delictivas que hagan que uno pueda explicar, inclusive desde esa perspectiva y desde el inicio de un proceso judicial en el fuero federal en ese sentido, desarticular a estas bandas a partir de entender o de explicar por qué tiene acceso a autos de alta gama, armas de esta característica, etcétera, etcétera. Por último, y no vamos a abundar en esto, pero el marco normativo, creemos, la Constitución Provincial, el reglamento de esta Cámara habilita a la conformación de esta comisión que estamos planteando. Y básicamente, para sintetizar y para cerrar, si leo los artículos de la parte resolutiva, ¿no es cierto?, de este proyecto de resolución, que señala en su artículo primero: encomendar a la Comisión de Derechos y Garantías de esta Cámara que en uso y ejercicio de las facultades que expresamente le atribuye el reglamento en su artículo 65, se constituya en Comisión de Información e Investigación y en el término de 90 días produzca un detallado informe sobre la masacre de Villa Moreno, hecho en el que fueran asesinados el 1 de enero del corriente año en la ciudad de Rosario los jóvenes militantes sociales Jeremías Trasante, Claudio Suárez y Adrián Rodríguez. Artículo segundo, disponer que la misma, conforme a las atribuciones de su competencia y a los fines establecidos en el artículo anterior, participe a todas aquellas organizaciones de la sociedad civil que actualmente se hayan abocadas al esclarecimiento del hecho arriba citado y todas aquellas que en su accionar permanente aborden problemáticas pertinentes a los fines dispuestos en la presente. Muchas gracias, señor presidente.